Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme, les va a encantar. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos y por supuesto, mucho drama turco. Sí amigos, hoy vamos a hablar de uno de los romances más icónicos y discutidos de la televisión turca, El amor imposible, el secreto revelado protagonizado por nuestros amados Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Para los que no estén familiarizados, prepárense para quedar enganchados. Para los que ya conocen esta historia, prepárense para revivirla con nuevos detalles y perspectivas. En este vídeo vamos a desentrañar todo sobre la relación de estos dos actores, tanto en pantalla como fuera de ella. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones, los momentos más icónicos, y por supuesto, vamos a intentar revelar el gran secreto que rodeó a esta pareja. ¿Era real el amor que transmitían? Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mundo apasionante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, y todos los chismes jugosos que tanto nos gustan. Así que, por favor, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, más allá de las pantallas, es un tema que ha encendido la llama de la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su química es y sigue siendo, innegable. Todo comenzó con la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC. En Medcezir, a Atay y Serini interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos completamente diferentes que se enamoran perdidamente. La trama, llena de drama, amor, obstáculos y secretos familiares, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Yaman Koper, un joven de los barrios bajos con un pasado turbio, es rescatado por un abogado y traslada su vida a la exclusiva ciudad de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica de alta sociedad, en apariencia perfecta, pero con sus propios conflictos y fragilidades. Su amor, en principio improbable, se convierte en el eje central de la serie, y los obstáculos que deben superar, desde las diferencias sociales hasta las intrigas familiares, mantienen al público al borde del asiento. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara fue la conexión entre Atay y Serini. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que interpretaban cada escena romántica, era simplemente hipnotizante. Era fácil creer que estaban enamorados de verdad, que la magia que veíamos en pantalla era real. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, creaban una atmósfera de autenticidad que traspasaba la pantalla. Parecían estar conectados de una manera que iba más allá de la actuación, una conexión que el público sentía y a la que se entregaba. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Porque, claro, la química era tan intensa que era inevitable que la gente se preguntara, ¿qué pasa entre ellos fuera del set? Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a capturar fotos y vídeos de ellos juntos en momentos aparentemente íntimos, cenas, salidas, incluso paseos tomados de la mano. La prensa rosa, por supuesto, hizo su trabajo alimentando la llama de la curiosidad con titulares como Atay y Serini, amor en secreto, la chispa entre ellos es innegable y la pareja más hot del momento. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su fervor en el seguimiento de la vida privada de los famosos, no tardaron en sumarse a la especulación. Cada foto, cada gesto, cada declaración ambigua por parte de los actores era analizada y diseccionada al detalle. Los foros de Internet y las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran simplemente compañeros de trabajo con una gran química, o había algo más? La pregunta se convirtió en el tema de conversación de miles de personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Era realmente un amor imposible, un romance prohibido, como nos sugiere el título? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Tanto Atay como Serini siempre mantuvieron un perfil bajo, evitando hacer declaraciones explícitas sobre su vida privada. Sin embargo, las pistas estaban por todas partes. Durante la emisión de Medcezir, y después de que la serie terminara, era evidente que mantenían una relación de amistad muy cercana. Compartían muchos eventos, fotos y vídeos juntos en redes sociales, y siempre se mostraban muy cómplices y cariñosos. Sus publicaciones en redes sociales se convirtieron en objeto de análisis constante.
Las fotos en las que aparecían juntos eran comentadas y compartidas miles de veces, y cada like o comentario entre ellos generaba un revuelo considerable. ¿Era amistad, amor o una combinación de ambos? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Lo que sí es cierto es que ambos actores estaban solteros durante el rodaje de Medcezir. Y si bien es común que los actores se enamoren en el set, la presión mediática, la atención constante y la naturaleza efímera de la fama en la industria turca pueden dificultar mucho el desarrollo de una relación duradera. Además, ambos tenían carreras muy prometedoras y estaban centrados en el éxito profesional. La industria televisiva turca, con sus exigencias y sus ritmos frenéticos, no siempre es el ambiente más propicio para el florecimiento del amor. Las largas jornadas de rodaje, la constante exposición pública y la presión por mantener la popularidad pueden pasar factura a cualquier relación, por fuerte que sea. Además, la competencia entre los actores es feroz, y la sombra de la envidia y los celos siempre está presente. Y ahora hablemos del supuesto secreto. ¿Qué es lo que la gente rumorea que escondían? Bueno, hay diferentes teorías. Algunos creen que mantuvieron una relación en secreto, una relación que nunca quisieron hacer pública por miedo a la presión, al escrutinio o simplemente porque preferían mantener su vida privada alejada de los focos. Otros sugieren que la conexión que tenían era más profunda que una simple amistad, pero que nunca llegaron a formalizar una relación romántica. El secreto en este contexto puede referirse a la decisión de no hacer pública su relación, ya fuera por elección propia o por presiones externas. En un país como Turquía, donde la vida privada de las celebridades es objeto de un seguimiento exhaustivo, mantener una relación en secreto puede ser una forma de protegerse de la intrusión mediática y de preservar la libertad de sus vidas. Una de las teorías más populares es que ambos eran muy jóvenes y que estaban concentrados en sus carreras, y que decidieron no arriesgarse a un romance que pudiera perjudicar sus objetivos profesionales. Y por supuesto, la eterna duda, la productora y la cadena televisiva estaban de acuerdo con que formalizaran su relación. ¿Y se les prohibió hacerlo para mantener el interés del público en la serie? La posibilidad de que la productora o la cadena televisiva intervinieran en su relación, ya fuera para fomentar un romance ficticio con fines publicitarios o para evitar un romance real que pudiera desviar la atención de la serie, es una hipótesis que ha circulado ampliamente. La industria del entretenimiento, con sus intereses comerciales y sus estrategias de marketing, a menudo ejerce una gran influencia en la vida personal de los actores. Lo cierto es que, independientemente de lo que pasara entre ellos, la conexión que tenían era innegable. Se nota en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La intensidad de sus interpretaciones es lo que hizo de Medcezir un éxito rotundo, y lo que convirtió a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en dos de las estrellas más queridas de Turquía. La química en pantalla no es solo una cuestión de talento actoral, sino también de conexión emocional y de complicidad entre los actores. En el caso de Atay y Serini, esa conexión era evidente y palpable, y se transmitía de manera efectiva al público. La forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, la forma en que se entregaban a sus personajes, creaba una experiencia televisiva inolvidable. Después de Medcezir, ambos tomaron caminos profesionales diferentes. Atay siguió protagonizando series y películas de gran éxito como Yerde, Hakan, Muaf y Centauro. Yerde demostró su versatilidad como actor con un papel más oscuro y complejo. Hakan, Muaf, una serie de fantasía de Netflix, lo catapultó a la fama internacional. Centauro, una película de acción y drama, lo consolidó como una estrella de cine. Serini también continuó brillando en la pantalla, con papeles protagónicos en series como Fi y Kimler Heldi, Kimler Hekti. Fi, una serie erótica y psicológica, le permitió explorar nuevos registros como actriz. Kimler Heldi, Kimler Hekti, una serie de comedia romántica, demostró su capacidad para interpretar papeles más ligeros y divertidos. Aunque ya no trabajaron juntos, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes. Sus carreras, aunque separadas, continuaron paralelas en el éxito y la popularidad. Ambos se convirtieron en referentes de la industria turca, y sus nombres siempre fueron sinónimo de calidad y profesionalismo. En entrevistas, ambos han hablado con cariño el uno del otro. Han reconocido la importancia que el otro tuvo en su carrera y han elogiado su talento. Esto sin duda alimenta la curiosidad del público y demuestra que, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, siempre existirá un vínculo especial entre ellos.
Estos gestos de cariño y reconocimiento mutuo, a pesar de no haber confirmado su relación, son una prueba del respeto y la admiración que se tienen. Es una muestra de madurez y profesionalismo, y una forma de mantener viva la llama de la curiosidad y la especulación entre sus seguidores. A día de hoy, y si bien ambos han tenido otras relaciones, nunca han dejado de ser objeto de especulaciones por parte de los fanáticos y los medios. Cada vez que se encuentran en eventos o comparten una foto juntos, las redes sociales se encienden con comentarios y preguntas sobre su relación. El misterio de su vínculo, el secreto que rodea su historia, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. La nostalgia por Medcezir y el deseo de verlos juntos nuevamente en la pantalla son sentimientos compartidos por muchos fanáticos. La conexión que tenían, la magia que crearon juntos, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los seguidores de las series turcas. El misterio que rodea su relación, el secreto que nunca se reveló, solo contribuye a mantener viva la llama de la fascinación y el interés. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el apasionante mundo de Altay Ulusoy y Serine Sarkaya, centrándonos en su icónica serie Medcezir. Hemos analizado su innegable química, los rumores de su relación, y el misterio que los rodea. Hemos debatido las posibles razones por las que su amor podría haber sido imposible, y hemos explorado el legado que han dejado en la televisión turca. En resumen, hemos desentrañado la historia de un amor que cautivó a millones, un amor que se vivió en las pantallas y que quizás tuvo sus ecos en la vida real. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las teorías, y hemos intentado, con la información disponible, desvelar el misterio que rodea a Altay Ulusoy y Serine Sarkaya. El secreto sigue siendo eso, un secreto, pero el legado de Medcezir y la conexión innegable entre sus protagonistas perduran en el tiempo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Altay y Serine? ¿Qué teorías tienen sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. En la sección de comentarios, los invito a compartir sus opiniones y a debatir sobre el tema. ¿Qué piensan sobre el secreto que rodea a esta pareja? ¿Creen que hubo un romance prohibido? ¿Qué les pareció la serie Medcezir? ¿Cuál es su escena favorita? Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido más relevante y atractivo para ustedes. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.